Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela. Falta de medicamentos que comprometen la vida de pacientes. Yo mismo me vi en la necesidad de comprar uno de mascota en veterinario, específicamente en la prednisona. Falló durante varios meses, servía, pero no era el medicamento con la calidad para ser ingerido por personas, por seres humanos. Trasplantados que pagan altas cifras por medicinas en el exterior. Otra vez necesitaba un antibiótico, hubo que ir como a 8 farmacias. Actualmente tengo un medicamento que me quedan pastillas para 12 días. Se llama Prograf. Es un medicamento costosísimo. Escasez de medicinas esenciales y de alto costo afecta la calidad de vida de venezolanos. Las personas han protestado, las personas están falleciendo, las personas están desmejorando su calidad de vida por la falta de medicamentos, no solo medicamentos de alto costo, sino medicamentos esenciales o complementarios como son para la hipertensión, medicamentos para el colesterol o medicamentos para anticonvulsivos. Crisis de salud, lucha por vivir. Vulnerabilidad de la población ante la delincuencia organizada. Estas bandas están demostrando el control territorial y el poder de fuego que tienen. Eso puede generar situaciones muy dramáticas que tienen que ser atendidas con la suficiente voluntad política, pero también con el respeto a los derechos humanos y con una política democrática. Armas de guerra en manos de delincuentes. Durante el enfrentamiento, el funcionario Héctor Arambulé cayó abatido luego de ser gravemente herido con una granada al momento que se mantenían en medio de un fuerte ataque. Aunque no se pudo confirmar por parte de las autoridades de seguridad, extraoficialmente se conoció que otros 3 oficiales resultaron heridos durante el choque contra los maleantes. Al margen de la ley, la otra realidad. Más de 3.500 trasplantados en nuestro país están en riesgo de perder el órgano. El Seguro Social atiende 353 patologías con 88.000 pacientes registrados. La escasez de medicamentos afecta a quienes tienen linfoma, cáncer de mama, trasplantados, hemofílicos, hipertensos, entre otros. Los inmunosupresores, fármacos que se toman de por vida para evitar el rechazo del órgano trasplantado, no llega con regularidad a la única dependencia encargada de su suministro, el Seguro Social. Este es el caso de Eugenio Martínez. Eugenio enfrentó el calvario de la diálisis, pegado a una máquina que le brindaba debilidad, pero vida. Es un cambio del cielo a la tierra, como una batería del celular. Yo andaba con la batería siempre en rojo, ahora tengo la batería del 100%. Enérgico, creativo, positivo. Sentía como mucha apatía en función de las diálisis. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Mi esposo y yo éramos así como que empujar un camión en una subida, pero para allá vamos. Madre solo hay una, y ella es la donadora del trasplante que le dio vida a su hijo mayor, siempre con fe, con la esperanza que Eugenio viviera a plenitud. Y fue ella la que le dio la vida por segunda vez. Sentir que mi hijo iba a tener una mejor calidad de vida, de que inclusive iba a salir de la diálisis. Eso para mí era lo máximo. Eso para mí era el reto mayor. Y lo logramos. Con humildad dejan atrás la agonía de lo vivido antes del trasplante. Me recuerdo cuando estábamos en la sala del preoperatorio, antes del quirófano. Mi hijo me pregunta, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, estoy feliz. ¿Y tú cómo te sientes? Y le pregunté a él, ¿y tú cómo te sientes, mamá? Igual, feliz. Esto fue un vivir de un renacer. Crisis de salud, lucha por vivir.
fue todo un éxito. Adjudican el logro a la fe inquebrantable que caracteriza a esta familia. Dejan atrás la otra cruz a cuesta que fue la cancelación económica del trasplante. Que es un tema de situación país porque, o sea, a partir de nosotros de noviembre estamos solicitando presupuestos. El primer presupuesto fue como de 4 millones de bolívares, el segundo presupuesto fue como de 5 millones de bolívares y ya en febrero, cuando fue la fecha, ya el presupuesto eran 7 millones de bolívares. El esfuerzo de mi familia fue increíble, pedir ayuda económica. Todo lo consiguieron, todo lo lograron y hoy en día, ante la escasez de medicamentos, solo piden que aparezcan para que la vida siga. Eugenio no rechace el riñón. Esto es como un renacer. Tengo 2 cumpleaños ahora. Sueños, tengo miles de sueños. O sea, yo dibujo, yo soy una persona creativa, quiero hacer una marca de ropa, quiero hacer una exposición de arte, o sea, viajar. O sea, yo antes no podía ir a la playa, o sea, no me podía bañar en una piscina, no me podía bañar en una ducha bien, disfrutar con mi familia, disfrutar con mi hija. Y cuando ya se pensaba que el mal momento había pasado, una nueva batalla. Empieza ahora la situación de que no tienes medicamento, entonces es un tema como angustiante, o sea, me siento bien, pero no sé hasta qué tiempo me voy a sentir bien porque no tengo el medicamento. Debes cumplir tu tratamiento. Si el tratamiento falla, todo el esfuerzo previo habrá fallado. Para estos pacientes es vital su medicación y no dárselos o poner en riesgo la calidad de los medicamentos que le vas a suministrar, ello pone en riesgo su vida. Por lo menos nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de trasplantados y bueno, es una crisis, pues, es una crisis. O sea, a unos les falta el CEPTEC, a la gente en Valencia el Seguro Social no tiene los medicamentos, en Yaracuy tampoco, en el Zulia tampoco, o sea, es un tema muy complejo. No descansan, buscan cómo conseguirlo. Uno de los medicamentos cuesta en el exterior $450 y debería gastar esa cifra cada mes. Actualmente hay deficiencia, bueno, en general con todos los medicamentos. O sea, la otra vez necesitaba un antibiótico, hubo que ir como a 8 farmacias. Actualmente tengo un medicamento que me quedan pastillas para 12 días. Se llama Prograf. Es un medicamento costosísimo. El medicamento es vital, no es una opción. O podría llegar el rechazo del riñón. Fuimos al Seguro Social. El mes pasado, yo voy cada 16, me entregó el medicamento, pero me lo entregó incompleto porque no tenían más. Yo tomo 140 pastillas al mes, me entregaron 100. La madre de Eugenio, donadora de su salvación, solo pide no volver al pasado. Que mi hijo tenga su tratamiento mínimo, porque eso es el requisito número 1 para que el cuerpo de él no rechace su riñón que yo le di. El riñón no tiene fecha de vencimiento. Entonces, igualito yo pienso que esas medicinas tampoco tienen por qué tener una fecha de vencimiento para que se las otorguen, porque eso es parte de su vida. El hecho de todo por lo que pasamos, por lo que pasó él sobre todo, y que ahora de repente no tenga un tratamiento, o sea, por favor. Días le quedan de tratamiento a Eugenio. Porque de eso depende la vida de Eugenio José. Y pese a todo esto, su fe es inquebrantable. Total. ¿Qué es lo más importante de esa fe? Lo más importante que yo voy a conseguir, esa medicina. Sin duda. En la próxima parte, calvario de venezolanos para conseguir medicamentos. El 90% de los medicamentos esenciales no están disponibles en el país. El 75% de medicamentos de alto costo para personas con cáncer, hemofilia, trasplante, o sea, todo, HIV, todos los medicamentos de alto costo están en un 75%. Y abril para nosotros, y lo hemos dicho, va a ser catastrófico si no se toman las acciones urgentes que se deben tomar.
Y más adelante, armas de guerra en manos de delincuentes. Aquí estamos en presencia de que se están, estos grupos delictuales están recibiendo este armamento de guerra en una alta presunción por parte de las propias importaciones que han hecho los órganos del Estado. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Nadie tiene poder para decidir cuándo terminar una vida sobre otra persona. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Yo mismo me vi en la necesidad de comprar uno de mascota en veterinario. Específicamente en la prednisona, falló durante varios meses. El Seguro Social acaba de hacer una compra de medicamentos genéricos traídos de la India o sin informar a los centros de trasplante de este nuevo medicamento para el cáncer. Los trasplantes en nuestro país han mermado. De 300 que se hacían en un año, ahora solo se hacen 80. El problema de un paciente es que el éxito del antes, el durante y el después de un trasplante está comprometido por la falta de medicamentos. O sea, hoy en una unidad de diálisis que visité en horas de la mañana, los pacientes se les disminuyó el número de horas de diálisis porque no había agua. Y entonces no es lo mismo que yo me dialice 4 horas a que me dialicen 2 horas porque no hay agua. Mira, nosotros cuando íbamos para la diálisis, había el momento en que de repente, mira, no se pueden dializar porque no hay agua. ¿Qué es esto? Personas que venían del interior del país y de repente no te puedo dializar. ¿Qué es esto? Pero es que el problema no es solo los medicamentos o el agua. No es lo mismo que yo me dialice 4 horas a que me dialice 2 horas porque no hay luz. ¿Ok? Entonces, ¿Qué ha pasado? Claro, ¿qué ha pasado? Entonces, el paciente renal, hasta ese miedo lo tiene. Para un paciente renal que ha logrado superar la agonía de la diálisis, es vital su medicación de mantenimiento para evitar el rechazo. La cuestión está que no importa lo que tú recibas, aquí lo importante está que lo tienes que tomar todos los días, o sea, no puedes dejar de tomarlo. Según la ONG Amigos Trasplantados de Venezuela, 200.000 personas estarían afectadas por la falta de medicamentos con condiciones de salud de alto costo y crónicas, amén de patologías sencillas que tampoco tienen medicación. El 90% de los medicamentos esenciales no están disponibles en el país. El 75% de medicamentos de alto costo para personas con cáncer, hemofilia, trasplante, o sea, todo, HIV, todos los medicamentos de alto costo están en un 75%. Y abril para nosotros, y lo hemos dicho, va a ser catastrófico si no se toman las acciones urgentes que se deben tomar. Caso que vive en carne propia José Rafael Ortiz, ha traído a Venezuela medallas de natación de las Olimpiadas de Trasplantados. 19 años de recibir su riñón de cadáver. Además, hipertenso. Consigue una vez sí, otra vez no sus medicamentos en el Seguro Social. Único lugar donde puede conseguirse medicamentos de alto costo. Cuando deberías ir una vez al mes y retirar tu tratamiento completo por un mes, de los 3 te entregan 1, o te entregan 2, o ninguno, o vuelve a la semana que viene, o te entregan 2 y no completo. Hacer cosas hasta el punto de pensar, ¿es eso o puedo perder el órgano? Yo mismo me vi en la necesidad de comprar uno de mascota en veterinario. Específicamente en la prednisona, falló durante varios meses, servía.
pero no era el medicamento con la calidad para ser ingerido por personas, por seres humanos. José Rafael no piensa aquel dicho que el remedio es peor que la enfermedad, pensando en que el medicamento para mascotas tiene el principio activo que necesita. Lo ve como la luz de la única opción. Claro, cada vez que dejas de tomar un medicamento por ausencia, existe el peligro, existe el riesgo de que tu cuerpo inmediatamente cause un daño al órgano. Es tener miedos, preocupaciones, angustia, es revivir después de tantos años, decir, ¿qué pasaría si esto se agrava? ¿Puedo volver a una condición de hace 20 años atrás, que ya se suponía era una etapa superada? Su único dolor de cabeza no es solo los medicamentos para evitar el rechazo del riñón, sino también los medicamentos para su hipertensión, que de no conseguirlos podría devengar en una recaída renal. Y el medicamento hipertensivo no lo suministra el Seguro Social. El medicamento hipertensivo, cualquiera que sea, son adquiridos, lo puedes comprar en farmacias comerciales. Y no lo hay desde hace muchos meses. El tema de la salud no permite improvisaciones que, lejos de ser efectivas, puedan tener el efecto contrario. El Seguro Social acaba de hacer una compra de medicamentos genéricos traídos de la India sin tomar en consideración o sin informar a los centros de trasplantes de este nuevo medicamento para el trasplante. La recomendación de la organización hacia el presidente del Seguro Social para que tomara en consideración que lo más justo era que fueran notificados los médicos nefrólogos. Sin pruebas ni consultas, medicamentos nuevos son entregados por el Seguro Social. Y que la ley del medicamento establece que se debe practicar un protocolo en los pacientes, o por lo menos monitorear la intercambiabilidad de un medicamento a otro en niveles en sangre para ver si se está comportando de la mejor manera para evitar un rechazo del órgano. Tú, para saber si el medicamento está haciendo efecto en tu organismo, debes hacerte unos niveles en sangre. Y no hay reactivos para hacerte esos niveles en sangre. Y eso se le advirtió al presidente del Seguro Social. Y sí, así es. Los reactivos en los laboratorios no están. Cambiarte de uno a otro, subir la dosis o bajar la dosis, no puedes hacerlo, y el médico a ciegas, porque no tienen los laboratorios los reactivos para poder decir si estás en las condiciones adecuadas. Y a mí me pasó. En la próxima parte, pacientes con distintas patologías claman por solución a crisis de medicinas. La salud no espera. En mi caso, el trasplantado necesita su tratamiento de calidad, en tiempo y en forma. Y más adelante, armas de guerra en manos de delincuentes. Aquí estamos en presencia de que se están, estos grupos delictuales están recibiendo este armamento de guerra en una alta presunción por parte de las propias importaciones que han hecho los órganos del Estado. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Porque eso está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. La salud no espera. En mi caso, el trasplantado necesita su tratamiento de calidad, en tiempo y en forma. Oportuno y según los protocolos y según los que los médicos te están indicando, porque están jugando con la vida.
No, los medicamentos van a llegar dentro de 3 meses. Señores, los medicamentos se necesitan ya, no debemos haber llegado a esa situación. Si alguien quiere ayudar, deberían dejarlo ayudar. O sea, es que no queda otra, es la salud, somos venezolanos. Para los que su vida depende de un medicamento, mantienen su esperanza en la ayuda humanitaria, en que se activen los mecanismos internacionales de ayuda por un tiempo determinado mientras el gobierno logra subsanar y normalizar la falta de medicamentos que los mantiene vivos. Los trasplantados no pueden dejar de tomar sus inmunosupresores. Eso sería el sinónimo de perder el órgano o de morir. Es vital. O sea, no es que es indispensable, es vital. O sea, es algo que tú no puedes dejar ni siquiera pasar 1 o 2 horas. La ONG Amigos Trasplantados está cansada de reunirse con la ministra de Salud, con el presidente del Seguro Social, viendo en las reuniones muros impenetrables. No hay respuesta posible, no hay una respuesta contundente. Vemos que el gobierno no tiene la capacidad ahorita de responder, pero esto no se justifica que se deje de suministrar los medicamentos a las personas, porque se está violando el derecho a la salud y a la vida de todas estas personas y la de miles de personas que tienen otras condiciones de salud. Es aquí donde piden al gobierno despolitizar el tema de salud. Están pidiendo que se activen mecanismos de ayuda internacionales para que lleguen estos medicamentos cuanto antes al país en un tiempo definido, mientras que el gobierno pueda solventar las deudas que tiene con el sector farmacéutico y las personas no mueran o pierdan su riñón, que sabemos que ahorita el tema de trasplantes en Venezuela está paralizado por falta de insumos, por las condiciones hospitalarias. Entonces, bueno, permitamos que la gente que esté trasplantada no pierda su riñón. Y ese es el sentir del que padece directamente los efectos de no tener el medicamento para sobrevivir. Si alguien quiere ayudar, deberían dejarlo ayudar. O sea, es que no queda otra, es la salud, somos venezolanos. O sea. Entonces, tenemos derecho a la salud. Entonces, qué importante es que tanto el gobierno como los ciudadanos tengamos esa empatía con las personas en realidad que necesitan. Trasplantados asegura que el 90% de los medicamentos esenciales no están disponibles en el país. El 75% de medicamentos de alto costo para personas con cáncer, hemofilia, trasplante, VIH, todos esos medicamentos de alto costo están en un 75%. Señalan que en abril será catastrófico si no se toman las acciones urgentes que se deben tomar. Hasta ahora no hay respuesta. Las personas han protestado, las personas están falleciendo, las personas están desmejorando su calidad de vida por la falta de medicamentos, no solo medicamentos de alto costo, sino medicamentos esenciales o complementarios como son para la hipertensión, medicamentos para el colesterol o medicamentos para anticonvulsivos que son complementarios para aquellas personas que lo necesitan, que además tienen un trasplante u otra condición de salud crónica. La Organización Mundial de la Salud establece que en todo país hay una lista de 150 medicamentos esenciales que todo país debe tener así haya guerra en el país. Y de esos 150 medicamentos esenciales, después de un estudio, solo Venezuela cumple el 30% de ellos. Es decir, un 70% de desabastecimiento de esos 150 que debe cumplir el país. Estamos hablando que estarían afectadas 200.000 personas en el país con condiciones de salud, alto costo y alto riesgo, condiciones de salud crónicas. Estarían afectadas por la falta de tratamiento que hay ahorita. Y entonces, si no tienes la capacidad de respuesta, activa los mecanismos internacionales. No tiene sentido qué es lo que hay aquí de trasfondo que no quieren activar los mecanismos internacionales. O sea, que no hay una justificación. Los únicos responsables por la salud en Venezuela son el presidente de la República, el vicepresidente de la República, el vicepresidente del área social, que lleva el tema de medicamentos, el presidente del Seguro Social y la ministra de Salud. Son responsables y esa responsabilidad no prescribe estas muertes de las personas o la pérdida del trasplante de las personas.
Al mirar toda esta problemática, solo nos queda pensar que el gobierno se ponga la mano en el corazón y trate de darle solución a estas personas. Mucho más eficiente es pensar en la solidaridad del venezolano. Trate de ayudar a desplazarse a las personas y a conseguir sus medicamentos. Deje de pensar en individualidades y trate de ayudar a otros. Usted que me está viendo, usted también puede ayudar. Usted puede transformarse en un donador de órganos. Para ser donador solo hace falta querer ser donador. Asegúrese de decirle a sus familiares que usted desea ser un donador de órganos y de vida después de su vida. Margarita Toledo para 100% Venezuela. En la próxima parte, casos de criminalidad que alteran la paz de ciudadanos venezolanos. La situación de impunidad estructural en Venezuela. ¿Y cuándo hablamos de impunidad estructural? Cuando todo el funcionamiento del sistema de administración de justicia en sus diferentes componentes garantizan que ni los delitos ni las violaciones a los derechos humanos en una alta proporción no sean castigados. Y más adelante, armas de guerra en manos de delincuentes. Aquí estamos en presencia de que se están, estos grupos delictuales están recibiendo este armamento de guerra en una alta presunción por parte de las propias importaciones que han hecho los órganos del Estado. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Que el único que te la puede quitar es Dios. Él te dio la vida y es el único que tiene derecho a quitarte la vida. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. 16 de febrero de 2015. La explosión de una granada provocó 5 muertos en la zona 6 del barrio José Félix Rivas de Petare, cuando en medio de un enfrentamiento con funcionarios de la policía científica, los delincuentes detonaron el explosivo en el interior de una vivienda. 27 de abril de 2015, en el complejo urbanístico de Misión Vivienda Ciudad Betania 2 de los Valles del Tuy, un grupo de delincuentes mató con una granada a un funcionario de la Guardia Nacional. En este hecho murieron 3 de los malandros. 13 de mayo de 2015. 3 hombres asaltaron la agencia del Banco Provincial ubicado frente a la Plaza Bolívar del Socorro, Estado Guárico. Los zampones utilizaron fusiles de asalto. Además de armas largas, disponían de una granada fragmentaria. Al igual que estos casos de violencia, el noticiero de Televen también ha cubierto otros hechos como estos. Esta madrugada, delincuentes fuertemente armados atacaron a una comisión de la policía de Aragua, dejando 3 funcionarios muertos y 2 heridos. 2 sujetos que habrían arrojado una granada el pasado fin de semana a la sede del CICPC en Mariara, en el estado Carabobo, fueron abatidos tras un enfrentamiento con la policía científica. En Caracas, donde también se registraron 3 ataques con explosivos durante el fin de semana, se han contabilizado 15 personas fallecidas y al menos 50 heridas por detonaciones, solo en lo que va de este año, según informó el subdirector de Poli Miranda, Jesús Lamas. En lo que va de año hemos tenido 15 ataques con este tipo de artefactos a nivel de la Gran Caracas. 2 de esos ataques han sido a sede de la Policía del Estado Miranda. Luego que la policía de El Hatillo abatiera a 2 antisociales y capturara a 6 malhechores más, el alcalde David Smolansky se pregunta cómo delincuentes están mejor armados que la policía con armamentos controlados por la Fuerza Armada. ¿Quién tiene las granadas en este país? ¿Quién es el responsable de la distribución y la administración de las armas de guerra en Venezuela? Estos son tan solo algunos de los eventos donde el uso de armas ilegales de alta potencia y de granadas se ha intensificado por parte de la delincuencia en los últimos 3 años en Venezuela.
Al margen de la ley, la otra realidad. Imágenes como el enfrentamiento que se registró en la Cota 905 de Caracas el 5 de junio de 2015, resultando heridos 5 policaracas producto de la explosión de una granada lanzada por unos antisociales. 7 agentes de Policaracas resultaron heridos cuando fueron emboscados por hombres armados en la Cota 905 de la parroquia del Paraíso en Caracas. La detonación de armas de alto calibre en la cárcel de Nueva Esparta el pasado 25 de enero de este año, luego del asesinato de uno de sus líderes negativos apodado El Conejo. Y el toque de queda que impusieron megabandas de antisociales en Maracay, estado Aragua, el 4 de febrero de este año, luego de amanecer inundada de volantes que advertían de que no debía circular nadie en las calles por la muerte de un joven supuestamente a manos de la policía científica. En el estado Aragua fue abatido el mano derecha de alias El Chino Pedrera, integrantes de la banda autodenominada El Tren de Aragua, antisociales dedicados a delinquir en la zona norte de la entidad. Son muestra de lo que llaman los expertos la supremacía de la delincuencia organizada en Venezuela, que según estos analistas ha superado la respuesta del Estado para controlar la seguridad en el país. Nosotros hemos opinado insistentemente que hay una gran causa que genera las condiciones para que esta situación se agrave, que es la situación de impunidad estructural en Venezuela. ¿Y cuándo hablamos de impunidad estructural? Cuando todo el funcionamiento del sistema de administración de justicia en sus diferentes componentes garantizan que ni los delitos ni las violaciones a los derechos humanos en una alta proporción no sean castigados. Casos como lo sucedido el pasado 3 de febrero de 2016 en el sector 1 de Mayo del cementerio en Caracas, cuando el delincuente apodado El Buñuelo, luego que llegó al barrio tras ser perseguido por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, a quienes en su vida le arrojó una granada a la unidad policial, causándole la muerte del oficial José Maza, y posteriormente secuestró por espacio de 6 horas a su mujer y a su propia hija de 11 años en su casa, son una demostración de la descomposición social, señala este experto. Para nosotros, como Proveas, la impunidad y la pobreza son las 2 graves violaciones a los derechos humanos que lamentablemente están coincidiendo en este aumento de estos índices de violencia e inseguridad en el país. De acuerdo a los especialistas, el nivel de organización del delito y del crimen en Venezuela está sustituyendo al Estado en algunos territorios. La militarización de la política de seguridad ciudadana es contraproducente. Fíjate que esta mirada, esta estrategia de guerra con la que se interviene en zonas populares, ha sido contraproducente porque no estamos hablando de una política contra la delincuencia, sino contra un sector de las bandas armadas. En la próxima parte, armas de guerra en manos de delincuentes. Aquí estamos en presencia de que se están, estos grupos delictuales están recibiendo este armamento de guerra en una alta presunción por parte de las propias importaciones que han hecho los órganos del Estado. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable. Nadie tiene esa potestad de quitársela a nadie, solamente Dios. Dios es el único que la puede quitar. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo.
Anoche un grupo de antisociales atacó con granadas 2 sedes del CICPC en el estado Aragua. Los oficiales que estaban de guardia en Villa de Cura y Turmero fueron sorprendidos por el estallido de los artefactos explosivos que causaron daños estructurales y dejaron 2 efectivos lesionados. De acuerdo con las autoridades, estos ataques son parte de una represalia por la muerte de 7 antisociales durante un enfrentamiento ocurrido en 3 sectores de Magdalena. Una granada fue lanzada hoy contra un comercio que además recibió 13 disparos en Maracay. Un funcionario fallecido de la Brigada de Acciones Especiales fue el saldo que dejó un nuevo enfrentamiento entre la banda El Picure y uniformados adscritos al CICPC, registrado en El Sombrero, estado Guárico. Desde 1999 en Venezuela se han implementado 22 planes de seguridad ciudadana. Uno de ellos ha sido la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, creada el 10 de julio de 2012. Este programa fue concebido como una política pública de seguridad ciudadana integral y no como un simple plan. Tenemos que promover una política multidimensional que tiene que ver con la reforma del sistema de administración de justicia, que esta falta de acceso a tribunales imparciales, independientes, con el respeto al debido proceso y el Estado de Derecho afecta principalmente a los sectores populares y a las personas en situación de vulnerabilidad. En segundo lugar, una revisión y una modificación del sistema penitenciario del país. Las cárceles en Venezuela tienen una alta cantidad de hacinamientos, de retardo procesal y por supuesto el control escandaloso que conocemos de una parte de las prisiones del país por estos líderes negativos denominados PRAN, ¿no? Miércoles 13 de mayo de 2015, efectivos militares y policiales hallaron otra granada en un inmueble allanado en una redada en el sector San Vicente de Maracay, que desde octubre había sido incorporado al Movimiento por la Paz y la Vida del Ministerio de Relaciones Interiores. Estas bandas están demostrando el control territorial y el poder de fuego que tienen, y eso puede generar situaciones muy dramáticas que tienen que ser atendidas con la suficiente voluntad política, pero también con el respeto a los derechos humanos y con una política democrática. Mayo de 2015. 2 comisarías del CICPC en Aragua sufrieron daños materiales al ser atacadas con granadas y 3 delincuentes murieron cuando estalló una que era manipulada en la cabina de un vehículo mientras huían de agentes de la Policía Nacional en San Mateo. La organización Observatorio Venezolano contra la Violencia presentó en diciembre un informe en el que señala que Venezuela registró en 2015 la cifra récord de 27.875 muertes violentas, lo que significa una tasa de 90 por cada 100.000 habitantes. Aquí estamos en presencia de que se están, estos grupos delictuales están recibiendo este armamento de guerra en una alta presunción por parte de las propias importaciones que han hecho los órganos del Estado. Hace solo días, a un concesionario de vehículos le lanzaron 2 granadas incinerando 6 carros. Aunque no hay voz oficial, ninguna hipótesis se descarta. Inclusive, ambos casos podrían tener relación entre sí. Fuentes oficiales reducen significativamente las cifras. Según la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en 2015 la tasa de homicidios fue de 58,1 por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en 17.778 muertes. Aquí la ciudadanía tiene que entender, y en esto somos insistentes, que una política de mano dura por sí sola, y la experiencia latinoamericana lo ha demostrado, no va a revertir la situación de violencia y de inseguridad en el país. Según el estándar internacional establecido por la ONU, en un país debe haber 4 policías por cada 1.000 habitantes. Bajo este criterio, en Venezuela se necesitarían al menos 120.000 efectivos para cubrir las necesidades de seguridad de todo el país las 24 horas del día, los 365 días del año. No obstante, de acuerdo a los expertos en materia de seguridad, la nómina policial de la nación asciende a 104.000 funcionarios, pero de ellos solo 80.000 están operativos, lo que hace más vulnerable a la población frente a la delincuencia organizada. Aquí estamos hablando de una situación que por supuesto habría que también revisarse en momentos de una alta crisis económica y social. Por supuesto, mucho de esto énfasis en la importación de este armamento debería destinarse a alimentos, a medicinas, etcétera, etcétera. Pero la respuesta corta es que estas armas de guerra provienen de los depósitos estatales, de las compras que ha hecho el Estado
para proveer a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo han caído en manos de estos grupos de delincuentes? Esa es una pregunta que deberían responder las autoridades. Durante el enfrentamiento, el funcionario Héctor Arambulé cayó abatido luego de ser gravemente herido con una granada al momento que se mantenían en medio de un fuerte ataque. Aunque no se pudo confirmar por parte de las autoridades de seguridad, extraoficialmente se conoció que otros 3 oficiales resultaron heridos durante el choque contra los maleantes. En medio del ataque, los integrantes del BAE lograron encontrar abandonado parte de las municiones del Picure, entre ellos 2 granadas, un teléfono satelital, 5 peines largos, balas, guantes y pasamontañas que eran utilizados para ocultar su rostro. Hechos ocurridos como el del Valle en Caracas, cuando 2 bandas delictivas de la zona se unieron para asesinar a los integrantes de una tercera por no querer unírseles, se ha vuelto común en Venezuela, sumando hasta 150 hombres armados, muchos de ellos portando granadas y rifles de asalto. Los pandilleros que ingresaron esa noche a la oscura calle 19 de abril de la parroquia El Valle, al sur de Caracas, tenían el poder de fuego comparable al de una compañía del ejército. Situaciones como estas son las que la mayoría de los venezolanos espera que se acabe para lograr volver a la paz en Venezuela. Envíenos su caso o comentarios a 100% @televen.com.